Muy buenas tardes a todos. Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, muy estimado señor Ministro de Agricultura, gran amigo Andrés Valencia Pinzón, muy honorables miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, nuestros demás afiliados, señora Ministra de la Educación, exministros, congresistas, honorables representantes a la Cámara, senadores, mi general Rodríguez, mi general Buitrago y a los demás oficiales, suboficiales, patrulleros de nuestra Policía Nacional, a todos nuestros invitados especiales, conferencistas, patrocinadores y por supuesto a los amigos de los medios de comunicación, quienes hoy nos acompañan y también quienes muy generosamente aceptaron esa gran labor de moderar las diferentes conversaciones que tuvimos en estos 2 días de esta 39ª versión del Congreso Agropecuario Nacional. Quisiera saludar especialmente también a los directores de las diferentes entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de los demás ministerios e instituciones del Gobierno Nacional y, por supuesto, a todos los productores agrícolas y pecuarios que vinieron de las diferentes regiones de nuestro país para sumarse a esta cita bianual de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de sus gremios, empresas, universidades afiliadas. Señor Presidente, la Sociedad de Agricultores de Colombia fue una entidad, estimado doctor Roberto Vélez, me excusa, presidente de la Junta Directiva de la SAC, es que estaba mirando hacia abajo. Un honor tenerlo acá, estaba en Cartagena y se devolvió para estar aquí con nosotros. Quisiera muy especialmente reconocer el hecho que en el año de 1871 se fundó la Sociedad de Agricultores de Colombia. Y por lo menos, revisando, señor Presidente, la historia de la SAC, en ningún momento, desde su formación, desde su fundación, había tenido este gremio, del cual surgieron la mayoría de los gremios de la producción que están aquí presentes, una participación activa en la política colombiana. Como usted bien lo sabe, en la versión de Agroexpo de hace 2 años, organizamos lo que llamamos la Semana Presidencial, donde por instrucción de mi Junta Directiva, después de haber llegado el 8 de marzo como presidente de la SAC, decidimos recoger no solamente las inquietudes, la política que consideramos debería guiar al gobierno que tendríamos como colombianos y como representantes del campo del año pasado hasta el año 2022, sobre los principales aspectos que consideramos deberían hacer parte de la política pública. Esto lo recogimos en 2 documentos. Uno de ellos lo tiene usted a su mano izquierda, que fue un ejercicio que hicimos entre los afiliados de la SAC con la participación del Instituto de Ciencia Política, la participación del Consejo Privado de Competitividad, pero sobre todo con la participación de nuestros integrantes afiliados a este gremio. Y con fundamento en ese documento empezamos a escuchar a los precandidatos a la presidencia y usted nos acompañó en ese escenario. Después de la primera vuelta, cuando usted ya se enfrentaba en segunda vuelta al otro candidato a la presidencia de la República, por primera vez en la historia, la Sociedad de Agricultores de Colombia tomó posición y decidimos, no por un capricho político, sino por un criterio de política pública, que son 2 cosas muy diferentes, apoyarlo a usted para que fuera el próximo presidente de los colombianos. Lo logramos, con muchos otros millones de colombianos más. Eso representa para nosotros, presidente, simplemente el hecho de una coincidencia de pensamiento entre lo que debe ser el futuro del campo colombiano y una forma de gobernar, con una orientación de mercado, con una claridad en la provisión de los bienes públicos, con un diálogo fraterno, franco, con diferencias, pero un diálogo permanente con el sector productivo. Y una vez usted fue elegido como presidente de la República, tuvimos el honor de tenerlo como presidente electo en una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la SAC,
donde usted anunció frente a nosotros que el nuevo ministro de Agricultura sería una persona que venía de trabajar y de conocer al sector agropecuario nacional. Y hoy hay que decirlo acá, y lo digo, por supuesto, por una instrucción de mi junta directiva, que estamos muy satisfechos, que estamos muy complacidos, no solamente de la manera que usted personalmente, y por supuesto con la señora vicepresidenta y los demás ministros, pero en particular con el ministro Valencia, ha venido desarrollando un diálogo y un seguimiento permanente a la implementación de las políticas públicas que definió su gobierno, tomando también, y hay que decirlo con humildad, algo de lo que nosotros propusimos en ese evento en Agroexpo. Y para nosotros, la presencia del ministro de Agricultura, y lo veíamos en estos 2 días de Congreso, cuando él hizo su presentación el día de ayer, se ha reunido, ha dialogado, ha consensuado, pero también ha clarificado las diferencias en materia de política con cada uno de los diferentes sectores de la producción del campo colombiano. Y lo tengo que decir porque llevo muchos años también en los temas gremiales, que nunca, presidente Duque, nunca habíamos tenido un presidente y un ministro de Agricultura que fueran tan fraternos, tan francos, tan claros en el diálogo con el sector productivo nacional. Y seguramente para muchos eso será una posición pragmática, caprichosa de los gremios de la producción, pero es que usted tiene aquí reunido prácticamente a todo el sector rural de nuestro país, que lleva las voces de los pequeñitos productores, de los medianos, de la agroindustria, pero que lleva el sentir de lo que está ocurriendo en el campo y de las necesidades que se tienen. Algunos dirán que el papel de los gremios es ser gobiernista, pero nosotros lo que vemos es que los gremios, como los sindicatos, aquí está Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, gran amigo, estamos es para trabajar, estamos es para consensuar todos los elementos de las políticas públicas que hacen que un país funcione. Porque si le va bien al gobierno de los colombianos, le va bien a todos los colombianos, presidente Duque, y de verdad nuestro propósito es que le vaya bien a su gobierno, porque si le va bien a su gobierno, le va bien a la ruralidad de nuestro país. Y en estos 2 días hemos hecho un repaso no solamente sobre la gestión del ministro de Agricultura, porque si algo ha sido claro de las conversaciones que hemos tenido con usted a lo largo de estos ya casi 15 meses, es que la ruralidad no depende exclusivamente del Ministerio de Agricultura. Aquí está la señora ministra de Educación, estuvo la señora ministra del Trabajo, estuvo el señor director de la DIAN con el director de la Polfa, estuvo también el señor ministro del Comercio, el director del SENA, la gerente general del ICA, por supuesto la señora vicepresidente, con quienes hemos venido trabajando, el ministro del Medio Ambiente, todos los temas de la agenda rural. Y en los 15 meses que lleva su gobierno, por supuesto que hemos tenido avances significativos, que también se orientan bajo un solo principio, y es el de buscar la rentabilidad del campo colombiano. No podemos repetir los errores históricos, señor presidente, de que esto se trata es solamente de crecer. Crecer por crecer no tiene ningún sentido si no hay una rentabilidad que le genere la posibilidad a los productores del campo, como decimos, de tener plática en el bolsillo, de llevar dinero a sus familias, de pensar en la educación de sus hijos y saltar esas trampas de pobreza que lamentablemente todavía tiene nuestro país. Y por eso, para la SAC, tener su presencia en este evento es de la mayor importancia, porque para nosotros los temas transversales que conduzcan a la rentabilidad del campo, sin duda alguna, ya no es solamente lo que ha marcado parte de su gestión en estos primeros 15 meses, sino en particular, ¿qué va a pasar de aquí al 7 de agosto del año 2022? Permítame entonces mencionarle, señor presidente, algunos temas que consideramos de la mayor relevancia que tenga presente frente a este auditorio. Lo primero es el tema
del diálogo con la institucionalidad. Usted se ha caracterizado por ser un presidente que dialoga con todo el mundo, que es muy cercano a la gente, que realmente hasta no tiene filtros, lo digo con el mayor respeto, pero precisamente eso es lo que hace que uno pueda tener la confianza de que las cosas que se pueden hacer se hacen y las que no siempre encontrarán una razón. Y nosotros valoramos mucho el hecho de que usted nos haya acompañado en varias oportunidades, que nos haya recibido a nuestra Junta Directiva en la Casa de Nariño y que hayamos logrado mantener un diálogo periódico para el seguimiento de la política pública que tiene que ver con la ruralidad. Y hoy queremos reiterarle la importancia que de aquí al 7 de agosto del 2022 mantengamos periódicamente ese diálogo con usted, con los miembros de su gabinete, para hacerle seguimiento a todos los temas, a todas las políticas y a la implementación que se tienen que hacer para sacar el campo adelante. Lo segundo tiene que ver con el tema de la provisión de los bienes públicos. Lo hemos hablado en muchas oportunidades y para nosotros a lo largo de estos paneles del día de hoy ha sido fundamental. Julio Roberto lo decía en el panel con la señora ministra del Trabajo. La infraestructura, bien público por excelencia, presidente. Y si bien el Gobierno Nacional adelanta el programa de Colombia Rural, qué bueno, como usted nos lo dijo un día, que donde encuentre cualquier plática que pueda tener el Estado colombiano, que nos volquemos a fortalecer la infraestructura de las carreteras de nuestro país. Son 40 millones de hectáreas de frontera agropecuaria nacional y son solo 175.000 kilómetros de vías terciarias, de los cuales solo el 10% está en buen estado. Lo tercero, tiene que ver con un problema que afecta a todos los trabajadores rurales y que aquí, y vuelvo y nombro a Julio Roberto, en el panel que se tuvo con la señora ministra del Trabajo, se habló de algo muy bonito, de la dignificación del trabajador rural. ¿Para qué? Para poder combatir ese 86% de informalidad laboral en el campo que no le sirve a Colombia, que no le sirve a los productores, que no le sirve a los habitantes de la ruralidad y que limita los incentivos para que los jóvenes se queden trabajando en el campo. Sin duda alguna, para nosotros será muy importante buscar esos mecanismos, trabajando de la mano con su gobierno y también con el Congreso de la República para que podamos generar empleo de calidad, empleo bien remunerado y, por supuesto, generar más competitividad. Hay que mencionar en el tema de la infraestructura y en el tema de la institucionalidad el respaldo permanente que desde la Sociedad de Agricultores de Colombia le damos a su gobierno, pero en particular a la fuerza pública, a nuestras fuerzas militares, a nuestra Policía Nacional, para quien pido un gran aplauso. Hoy, que tenemos la fortuna también de contar con la presencia del general Rodríguez y del general Buitrago, y en nombre de ustedes, señores generales, quiero hacer extensivo en nombre de la SAC y de sus afiliados a todos los policías, a todos los soldados de nuestro país, ese gran esfuerzo que han hecho, particularmente, en contribuir a las caravanas que resolvieron los problemas cuando se presentó el bloqueo a la vía panamericana y ahora cuando se presentó el problema en la vía al llano. Ese esfuerzo incansable de los hombres y mujeres en uniforme de nuestras fuerzas es invaluable. Y de la misma manera, general Buitrago, todo lo que se ha hecho en materia de lucha contra el contrabando, la informalidad, la falsificación de nuestras semillas, indudablemente es un reto en el que tenemos que seguir mejorando. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar los logros que se han tenido, presidente, en materia del comercio exterior. Como la moneda tiene dos caras, y nosotros hemos visto cómo el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio, con su dirección, por supuesto, se han enmarcado en esta tarea de la diplomacia sanitaria. El balón, en algunos casos, está en nuestras manos, pero también debemos fortalecer el trabajo con el Estado. La diversificación de las exportaciones, la empresarización de nuestros productores, y usted lo ve aquí, los productores de tilapia, los productores de frutas y hortalizas, los productores de palma, los productores de azúcar, nuestros productores de panela, los productores de cerdo, excúseme, quisiera nombrarlos a todos,
realmente tenemos un potencial en materia de exportaciones que, como dirían, estamos que nos comemos el mundo, pero necesitamos seguir fortaleciendo al ICA, al INVIMA y la labor de las embajadas y, por supuesto, de todo el aparato gubernamental para hacer esa ofensiva en materia exportadora. Pero como la moneda tiene dos caras, hay que decirlo con mucha claridad en este escenario. Los mecanismos de defensa comercial, el país no puede ser tímido, y usted no ha sido tímido, presidente Duque, en la implementación de los mismos. Aquí está la Junta Directiva de Fedepapa, muy orgullosos con la respuesta rápida del gobierno por las medidas que ustedes tomaron, presidente, con el dumping de papa que venía de la Unión Europea. Y de la misma manera, nuestros productores de leche, por la decisión políticamente en materia internacional que puede resultar costosa, pero que internamente tiene todo el sentido, de decirle a los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico: la leche, el azúcar y la carne de res, no señores, porque tenemos una producción local que hay que defender. Y por supuesto, hay retos, hay irritantes comerciales con países vecinos y con otros países, como es el caso del etanol con los Estados Unidos de América, como es el caso de la palma con el Ecuador, como es el caso del azúcar con el Ecuador, los problemas sanitarios derivados de Venezuela y los riesgos también en materia de las frutas que vienen de los países vecinos. Y por eso quiero reiterar acá, porque lo vivimos en el arroz, lo vivimos en los pecuarios, lo vivimos en la palma, lo vivimos en las frutas. La Comunidad Andina de Naciones, o hay que refundarla o hay que rediseñarla, porque no sirve para el comercio bilateral en materia agropecuaria. La paz de Colombia viene dada por la ocupación pacífica de la ruralidad, presidente. Y su gobierno ha tenido avances muy claros en materia de el combate a las amenazas criminales. El consejero Archila ha venido haciendo un gran esfuerzo en el tema de los PEDETs. Nuestros gremios han participado y han colaborado en asistir al Gobierno Nacional en los programas de sustitución de cultivos y en el trabajo mancomunado que hacemos con Finagro, con el Banco Agrario, aquí está el doctor Francisco Mejía, y con la banca privada y también con las asociaciones de microfinanzas rurales, es de generar la posibilidad de crédito a los productores del campo, que necesitan títulos de tierra. Por acá está Miriam Martínez, nuestra directora de la Agencia Nacional de Tierras. El ministro nos contaba de esos miles de hectáreas que se han venido titulando. Claro que falta mucho en Colombia para titular, pero es que hay que ver la dimensión del tamaño del problema, que tenemos en ese frente. El consejero Moreno viene adelantando lo del catastro multipropósito, que encaja perfectamente en ese ajedrez de la seguridad jurídica para el pequeño productor. Pero indudablemente, como usted bien lo sabe, para nosotros será extremadamente importante continuar las discusiones en lo que refiere a la seguridad jurídica de la propiedad rural. Y en ese sentido, también hay que hablar de seguridad, porque aquí tenemos muy claro el compromiso de los hombres y mujeres en uniforme con el liderazgo del comandante en jefe de nuestras fuerzas militares y de policía, que es usted. Pero también, obviamente, hay zonas donde los grupos delincuenciales se llevan a los menores, donde los grupos al margen de la ley reclutan forzosamente y los ponen como carne de cañón, pero donde el narcotráfico, el microtráfico, la minería criminal, el secuestro puntual, la extorsión, no nos puede ganar terreno, y usted sabe que aquí cuenta con miles de productores del campo que pueden ser los ojos y también las bocas, si se puede, de la fuerza pública de nuestro país. La seguridad es un bien público por excelencia y en eso tenemos que hacer causa común entre los productores del campo, el Gobierno Nacional, nuestras fuerzas militares y de Policía Nacional. Cuente con eso, presidente Duque. Y por supuesto, hay que mencionar algo con lo que debía haber empezado, y es una de las promesas que usted hizo en campaña cuando nos persuadió de su programa de gobierno de sacar adelante la ruralidad: la despolitización de las entidades públicas.
hay que decirlo con claridad, el promedio de, ¿cómo se diría?, de tiempo en el cargo de los presidentes de los gremios que están acá, en algunos casos superan los 2 gobiernos o los 3 gobiernos. Y desafortunadamente lo que hemos visto a lo largo de la historia es que en el caso de la ruralidad, no solamente el Ministerio de Agricultura, sino muchas de las agencias se convirtieron en un fortín político para repartir burocracia o, como llaman algunos, representación política, pero sin las personas idóneas, sin el conocimiento del campo y de las necesidades del mismo. Cuando usted se posesionó, no solamente con el nombramiento de Andrés Valencia como ministro de Agricultura, sino el nombramiento en las cabezas del ICA, de Finagro, del Banco Agrario y de la Agencia Nacional de Tierras y de la Unidad de Restitución de Tierras en particular, usted dio una señal muy clara para los productores del campo. Y ese es un activo que no puede perder el agro colombiano. Y ese es un activo que no solamente quienes se encuentran en este auditorio, sino nuestros amigos en el Congreso de la República, ojalá también entiendan que para sacar al campo adelante hay que mantener a estas instituciones como instituciones sagradas para que sea el profesionalismo, el compromiso con el servicio público y el altísimo grado de profesionalismo lo que caracterice la gestión de la ruralidad de nuestro país. No desfallezca en esto, presidente, porque usted cuenta con todo nuestro apoyo. Y no podría dejar de mencionar en ese sentido lo que viene hacia adelante, los casi 3 años que quedan de su gobierno, haciendo simplemente un par de referencias para terminar. Lo primero, y como lo mencioné anteriormente, qué bueno será, presidente, poder mantener este diálogo permanente con usted y sus ministros, porque al campo hay que medirle el pulso todas las semanas y todos los días. Su agenda es muy ocupada, así que será ojalá cada 3 mesecitos que podamos hacerle seguimiento y pasar al tablero, tanto nosotros con nuestros compromisos, pero también los funcionarios del gobierno. Eso es muy importante, inclusive, ojalá, dejarlo como una política de Estado, porque el diálogo con la institucionalidad es algo que se recobró, que se fortaleció y que debe ir más allá del 7 de agosto del 2022. Usted, como presidente, ha dado ejemplo de dialogar con todos, con las centrales obreras, con los gremios, con las comunidades. Eso hay que mantenerlo, pero de nuestra parte cuente con que estaremos siempre allí presentes para mantener este diálogo fraterno, respetuoso, con diferencias y obviamente con críticas cuando haya lugar. Segundo, que en ese sentido, para nosotros muchos temas hacen parte de la agenda de la SAC, temas transversales, temas muy específicos de cada uno de los sectores que están aquí representados, pero sin duda alguna, la provisión de bienes públicos, la educación, el crédito y el financiamiento, la seguridad jurídica, la seguridad en el territorio, la tecnología, los distritos de riego, hacen parte de esa agenda gruesa que queremos seguir desarrollando con ustedes. Y aquellos que necesiten un trámite de ley, tenemos todos la fortuna de poder llegar al Congreso de la República a dialogar con argumentos, a buscar el apoyo de los senadores y representantes, porque la gran mayoría de ellos vienen del campo y también tienen que ser responsables y respetuosos con la ruralidad de nuestro país. Ahí también podemos hacer la causa común que se requiera para poder también sacar las reformas que necesitan tránsito en el Congreso de la República. Señor presidente, para finalizar, en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, permítame nuevamente reconocer su liderazgo, su compromiso con el campo colombiano, su cercanía a los productores, a las instituciones que hoy representamos y, por supuesto, la gran gestión, que yo creo que aquí quedó muy clarito el día de ayer, que viene desarrollando el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón. Tenemos ministro para rato y vamos todos a seguir rodeando a su gobierno, al ministro de Agricultura, porque por primera vez
hemos visto que el campo viene recogiendo, que el campo viene progresando en materia de rentabilidad, que las políticas públicas hacen sentido. Y por supuesto, presidente, si eso lo seguimos haciendo, Colombia será un país mejor. Muchas gracias.